Esta clase en realidad está pensada, originariamente habíamos pensado en hablar más de diagnóstico o de cómo redactar algunas cuestiones básicas de un prediagnóstico, pero consideré más apropiado que en un primer momento trabajemos con algo que generalmente ocurre cuando uno hace políticas públicas, y es que tiene que de alguna manera encontrar una forma de sistematizar información de las distintas reuniones, trabajos y demás. Entonces, lo primero que yo les voy a preguntar y les voy a pedir que por favor levanten la mano y abran el micrófono es si en algún momento alguno participó de algún plan estratégico, de algún conversatorio, de algún foro, algún taller. ¿Alguno participó de alguna de estas cuestiones? ¿No? ¿Nadie? Ok, bien. Vamos a entender que nadie ha participado. Igualmente, por favor, si pueden, cada tanto alguno abra micrófono, cuente, digamos así, esto no se vuelve un monólogo y es tan aburrido para todo el mundo. Pero generalmente cuando uno tiene que resolver una política pública, ¿sí? Sobre todo las políticas públicas, uno tiene que entender que pensar una solución que sea viable, que a todo el mundo le guste, o no sé si a todo el mundo, pero sí que deje satisfecho una gran cantidad de personas, que resuelva, que cambie algo de la situación originaria, se necesita de un trabajo arduo en un plazo de varios meses en ocasiones, a veces años. En otros casos lo que uno tiene es un trabajo de un par de semanas. Y generalmente este tipo de procesos, por ejemplo, en una planificación estratégica, por ejemplo, cuando uno arma un proyecto de, ya sea de capacitación, un proyecto urbanístico, un proyecto de una política social que yo quiero hacer para determinado público en particular, lo que generalmente ocurre es que tengo que tener cierta frecuencia o periodicidad en las distintas reuniones que se van teniendo a lo largo de este proceso. Entonces, ¿sí? Generalmente uno dice que es un largo camino porque resolver este problema implica sentarse con mucha gente, ¿sí? De distinto tipo, de distintas características, ¿sí? Si ustedes miran en esta placa van a ver que hay tres grandes fotos, ¿sí? Y esto muestra no solamente tres formas distintas, ¿sí? De articular y de sentarse, ¿sí? Y de tratar de pensar en una política pública, sino que implica también sentarse con distinto tipo de actores, con distinto tipo de dinámicas. Si ustedes miran de frente la pantalla, de izquierda a derecha, van a ver que creo que es UNICEF, la entidad que estaría ahí de alguna manera promocionando este encuentro, y es una cumbre de ministros de educación. Ustedes me dirán, ¿y qué tiene de interesante esto? ¿Por qué pone esta placa? Porque en definitiva, muchas veces, dependiendo también, digamos, de qué nivel gubernamental uno trabaje, pero esto pasa a nivel municipal, pasa, digamos, entre provincias, estados, ¿sí? O regiones, los niveles intermedios, o entre estados, y donde no necesitas que se siente tal vez el intendente, el presidente, el gobernador, sino que yo necesito que se siente la persona que conoce y que tiene la potestad de tomar decisiones respecto a un caso, educación. Y en este caso lo que estoy sentando es al máximo referente del área de educación, ¿sí? Entonces, este tipo de reuniones de trabajo suele tener determinada lógica, requiere también de que estos ministros, una vez que se levantan, que se van del recinto, tengan cierto registro, resguardo de las cosas importantes que se han trabajado, de los pendientes, sobre todo si yo necesito, a mediano y largo plazo, retomar cuestiones particulares, ¿no? Entonces, uno diría que esto es un nivel medio, ¿sí? Un rango intermedio de tomadores de decisiones y requiere de ciertas características, como yo voy a referir esto. En el medio, si ustedes miran, yo lo que encontré es una imagen de un plan estratégico. Puse en internet, dije voy a buscar lo que es una típica imagen de
articular con actores en el marco de un plan estratégico. ¿Y qué es lo que uno encuentra en estas situaciones? Es que generalmente son mesas de trabajo que están a veces en simultáneo, otras veces en varios días. Yo trabajo y articulo de manera tal que las personas, de alguna manera, puedan presentar sus puntos de vista. Se hace una serie de convocatorias sobre cuestiones puntuales. Por ejemplo, hay grupos que van a trabajar cuestiones vinculadas a vialidad, entonces a lo largo de todo este tiempo, lo que vamos a preguntarles es, bueno, qué problemas se encuentran, cómo está el estado de las rutas, qué tipo, digamos, de infraestructura o de inversión necesitaría. Entonces, todo esto forma parte de aquellas cuestiones que yo debería estar atenta, ¿sí? Y por eso, generalmente, cuando se hacen los registros de estos procesos, hay que tener cuidado respecto de cómo se lo plantea. Y por otro lado, lo que uno encuentra también es la foto del C40. Y acá sí, son los máximos referentes los que se reúnen. En este caso, alcaldes o intendentes, pero insisto, pueden ser gobernadores o pueden ser, de alguna manera, em, presidentes, ¿sí? O representantes internacionales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que uno encuentra? Que en realidad, en la medida, ¿sí? En que estas reuniones se van dando, yo necesito tener alguna forma de recordar, de tomar nota, de ver qué se dijo, qué se trabajó. Y por supuesto que el detalle respecto de lo que se trabaja en una reunión intermedia, donde a lo mejor se hablan de gratos acuerdos puntuales sobre un programa o un área temática, es distinto respecto de una mesa de trabajo o un foro o un conversatorio donde yo estoy apuntalando sobre determinados aspectos que ya son mucho más precisos respecto a la política que necesito. Y por último, generalmente las cumbres de alcaldes, en realidad, los alcaldes, por ejemplo, lo que hacen es validar lo que han trabajado los equipos anteriores, ¿no? Entonces, fíjense que las necesidades con las cuales uno presenta, arma, lleva adelante la información, también es diferente y requiere, digamos, de un cierto orden para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y para que esto sea de interés y que sea útil para una persona. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre, digamos, cuando uno tiene que armar los registros de de estos eventos, ¿sí? Una primera cuestión en particular, y obviamente, es que este tipo de agendas, de instrumentos, porque básicamente pensar en instrumentos de gestión es pensar en herramientas pensadas para fomentar el diálogo, el intercambio, y esto solamente ocurre en un contexto democrático, ¿sí? Y obviamente, para poder armar esto, yo necesito primero juntar información muy variada. Ustedes me dirán, generalmente está pensado para articulación entre actores en un momento dado, cara a cara, a veces mediado por Zoom. No es lo ideal, muchas veces va a depender mucho de qué tipo de reunión se trate, pero en términos generales uno diría, bueno, lo primero que uno tiende a pensar es que esto está pensado para la articulación de actores de manera directa, ¿sí? Sin embargo, hay determinado tipo de registros que uno puede reconstruir o hacer en función de cuestiones que son totalmente asincrónicas y que simplemente fueron momentos o instancias de articulación y de diálogo, pero que no fueron pensadas para interactuar en ese momento. Entonces, ¿por qué uno dice que recopila información? Porque generalmente yo tengo primero que definir a quién siento en esa mesa, por qué lo invito, ¿sí? O a quién le pido información, si no va a ser algo que va a ser sincrónico, que va a ser en el momento y que va a haber intercambio real. Eso requiere una búsqueda previa, un estudio, un trabajo. Generalmente, cuando uno arma los registros, tiene que buscar las bases de datos, tiene que validar, siempre hay información que falta. Entonces es importante que uno tenga en cuenta sobre todo que la información que yo tengo de este momento, de este instrumento en particular, siempre necesita complementarse, ¿sí?
¿Qué más hay que tomar en cuenta cuando uno está armando este tipo de cuestiones? Es que generalmente tiene que haber un análisis y una síntesis de toda la información que uno tiene. Y ustedes me dirán si es un registro de una interacción, más de uno me dirá, ChatGPT te resuelve todo o inteligencia artificial resuelve todo. Lo que hago es pedir que me haga una desgrabación y ya está. Bueno, lamento comunicarles que en realidad una desgrabación o las famosas versiones taquigráficas, que son muy comunes en el ámbito legislativo, no resuelven el problema, porque en realidad en una reunión de 2, 3, 4 horas, que muchas veces pasa, sobre todo si hay un problema que se vuelve un tanto dificultoso de abordar, no se llega a un consenso, a veces hay situaciones que no terminan bien, sobre todo en lo que tiene que ver con el intercambio de actores, y la verdad que ponerse a leer cada vez que yo tengo que buscar información de algo, una versión taquigráfica de 3 horas, no les puedo explicar lo complejo que se vuelve y lo tedioso, ¿sí? La pérdida de tiempo que es para un tomador de decisión. Entonces, lo que se hace generalmente es pensar cómo es a lo largo de todo este tiempo puede ser mejor manera, sintetizada, sistematizada, presentada de tal forma que lo que a mí me interese quede registrado, ¿sí? No es necesariamente un registro donde yo pongo y transcribo literalmente fragmentos enteros de disertaciones de personas, sino que lo que yo hago es, en función de esas disertaciones, busco construir algo que a mí me resulte interesante. Para darles un ejemplo, cuando trabajaba con mi tesis de doctorado, yo necesitaba mirar específicamente una versión taquigráfica de una sesión, ¿sí? Del Consejo Liberante de Rosario. Y la verdad es que esa sesión duró fácil 10 horas. Obviamente lo que yo hice es poner la palabra, el nombre del programa que a mí me interesaba, buscar a ver si aparecía, y si no aparecía, dejaba de mirarla y de leerla, porque claramente es una pérdida de tiempo total. Entonces, esto es lo que uno tiene que entender, ¿sí? Que este tipo de documentos requiere de pensar y de repensar la lógica con la cual se va a presentar la información, qué es lo que yo necesito como algo útil, qué es lo que necesitaría, por otro lado, también dejar sentado y jerarquizar, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, hay que entender que estos documentos, una vez que se escriben, que generalmente es una vez que terminó todo el proceso, lo que también tenemos es una instancia en la cual yo tengo que revisar y validar. No solamente que esté bien la redacción, que no se me haya pasado nada por alto, ¿sí? Sino a los que coorganizan conmigo, a los que participaron. Generalmente se comparte, se dice, bueno, antes de publicarlo y compartirlo el resto, fíjense si omitimos alguna cosa. Hay un punto, digamos, que tiene que ver con cuestiones políticas también, ¿no? De cómo uno presenta, qué es lo que quiere contar, lo que no quiere contar o en qué tono se quiere poner, sobre todo si hubo un intercambio muy complicado entre distintos participantes. Muchas veces uno tiene que buscar una manera elegante de registrar eso, que hubo un desacuerdo, pero obviamente uno no va a poner insultos, no va a poner cruces violentos, no va a describir mayores cuestiones porque tampoco sirve, ayuda ni alimenta ningún proceso en particular. Entonces, este tipo de cuestiones es importante que se resuelvan antes de hacerlo público y de circularlo, ¿no? Entre las distintas personas. Entonces, ustedes me dirán qué características centrales o cómo yo describo estos registros. La semana pasada hablábamos de las memorias y yo les decía que es un instrumento para comunicar y sobre todo para comunicar cuestiones vinculadas a una toma de decisión, ¿sí? Algo muy concreto y puntual. En el caso de las memorias o las minutas, puede tener distinto tipo de nombres de estos informes. Lo que uno tiene que entender es que en realidad son registros destinados a ver el estado de avance en una política, ¿sí?
Si estamos hablando del cambio climático y es el foro académico y lo que yo estoy viendo es determinadas formas para ver, por ejemplo, digamos, cómo mejorar la higiene urbana, entonces tal vez es una serie de conversatorios que tenemos con expertos y lo que yo tengo que poner del conversatorio en particular, que este registro aportó, ¿sí? De qué todas las formas vinculadas a lo que es el cambio climático se abordó el problema, qué tipo de recomendaciones dio, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque después, cuando yo termine de mirar cada uno de estos conversatorios o de estas instancias de participación, lo que voy a estar haciendo es sistematizar y unificar. Decir, bueno, ok, de esto me llevó tal recomendación, de este tal otra. Puedo preguntarle a este otro interlocutor respecto de algo que no dijo el anterior, que podría haber sido interesante, o lo dijo, pero tal vez quiere una opinión distinta, ¿sí? A ver si efectivamente coincide y en qué punto coincide de todo este proceso. Por eso uno dice son registros sistemáticos y que buscan de alguna manera ver el día a día de una política. Por supuesto que lo que tienen a mediano plazo es que pensar en cómo hago yo, no sino lo que se conoce como la memoria institucional. El día de mañana yo tengo que hacer los anuarios, tengo que hacer lo que, bueno, tal vez en América Latina no es muy común, y lamentablemente, pero deberíamos hacer lo que es los pases de las transiciones de gestión, ¿sí? Bueno, hay un cambio de gestión, yo tengo que dejar de alguna manera la información preparada para el que viene a tomar decisiones. Por eso la memoria institucional es importante. Este tipo de registros lo que permiten es reconstruir, ¿sí? Bueno, qué se trabajó, hasta dónde, qué es lo que se avanzó, por qué no se avanzó más, etcétera, ¿sí? También es una forma de ver, bueno, qué decisiones se tomaron, quiénes la tomaron, cuáles son los compromisos, sobre todo cuando pasa el tiempo, hay que hacer un seguimiento de esos compromisos que sería importante. La información clave siempre tiene que estar y tiene que de alguna manera permitir ver los resultados y ver qué se puede hacer a futuro. Por eso uno dice, siempre este tipo de registros ayuda mucho, ¿sí? Entonces, hasta acá hemos dicho, es un registro diferente. La finalidad que tenía respecto de la memoria, que la memoria era simplemente ayudar a comunicar, en este caso es ayudar a tomar decisiones cotidianamente en un proceso largo. Siempre hay que tener en cuenta que los problemas no se resuelven ni en una reunión, ni en dos reuniones, ni en un mes. Y justamente en este esquema entra esto. ¿Qué es lo interesante a entender cuando uno se sienta a planificar, por ejemplo, un conversatorio, por ejemplo, lo que es un taller de actores territoriales, ¿sí? O lo que es un foro de seguimiento del Consejo Económico y Social, que se reúnen cada tanto? Primero es planificar la previa, como quien diría, ¿no? El antes. ¿Y qué implica esto? Es pensar quiénes van a estar, ¿para qué los voy a convocar esta vez? Si yo voy a tener tres reuniones, ¿de qué van a tratarse? ¿En qué orden? Yo, por ejemplo, les decía, para esta clase, yo había pensado ponerla al final, pero después dije, no, más vale veamos documentos intermedios primero y después veamos un documento general para que ustedes tengan una visión un poco más completa. Eso es planificar. O, por ejemplo, si yo tengo un conversatorio con autoridades electorales, con intendentes, muchas veces se reúnen los intendentes de un mismo partido político o fuerza política para coordinar cuestiones, esas reuniones también se planifican sobre qué temario van a trabajar, a quién va a estar destinado a esto, ¿sí? Cómo yo voy a armar esta información, que es una gacetilla de prensa para público general, es para los propios intendentes, es para mandos medios. Bueno, esto también hay que pensarlo previamente. Y por supuesto, toda reunión que implique articulación de actores necesita sí o sí de que uno prepare una guía respecto de cómo va a conducir este tipo de eventos. Y esto es importante, ¿sí? Una reunión en la que todos nos sentamos a hablar de manera desordenada, sin un objetivo concreto, sin un orden respecto a cómo vamos a trabajar, lo más probable es que no se llegue a cerrar nada en 2 horas y la gente empiece a levantarse e irse. Entonces,
Esto es importante que uno lo tenga previsto. Todo esto, si no estuvo ordenado previamente, les aseguro que armar el registro de la memoria va a ser terrible. Y conducir un taller de actores, un conversatorio, un foro, una mesa de trabajo, ¿sí? Cualquiera sea de los mecanismos de interacción, sin una planificación previa, lleva a un desastre. Se pierde tiempo, la gente se enoja, no hay control respecto de quiénes están. Hay que recordar que este tipo de talleres no está pensado de manera masiva, ¿sí? Si yo voy a hacer en el marco de una planificación estratégica, lo más probable es que si tengo 50 personas en la sala, tenga que pensar en por lo menos 5 grupos de 10. Entonces, de esa manera se puede hacer un intercambio medianamente coherente, decente, en un tiempo aproximado y acorde a lo que implica este tipo de dinámicas. No es eterna, ¿sí? Lo ideal serían 2 horas. Entonces, este tipo de cuestiones es importante tenerlas en cuenta. Hay que tener en cuenta también, sobre todo si voy a trabajar con registros a posteriori, que no siempre uno puede grabar audiovisualmente, es lo recomendable, y si no puedo, tengo que sí o sí tener una grabación de audio y de buena calidad, pero en todos los casos eso no exime a quien conduce la reunión que esté tomando notas y que tenga un asistente que esté haciendo lo mismo. Muchas veces la calidad del audio no es buena, se interrumpe la grabación o a veces hay cuestiones que tienen que ver con el lenguaje corporal y gestual que a simple vista no son perceptibles. Entonces, en este tipo de documentos puede llegar a ser importante, sobre todo en planificaciones estratégicas que uno tiene que articular con muchos actores, que haya cierto control de esto, ¿no? O, por ejemplo, digamos, lo que tiene que ver con la lista de participantes, prever que haya variado, que haya representatividad de distintos sectores y que no esté monopolizado o que esté con amplia mayoría un sector respecto de terceros, ¿no? Por eso también sesga la opinión y la posibilidad del intercambio que uno va a tener. Y por ende va a sesgar la posibilidad de que nuestra política resuelva alguna cuestión en particular. También es importante que uno, además de todo esto, prevé un espacio disponible para el diálogo, que sea ameno, ¿sí? Yo no puedo convocar a la gente en un lugar donde hay tumulto, hay movimiento alrededor, donde en realidad no estamos cómodos, sino poner un café, unas galletas, unas masitas, una media luna, algo para comer, sobre todo si va a ser varias horas, tengo que planificar alguna especie de lunch. Tengo que buscar un lugar donde ninguno de los actores se sienta más empoderado que otros. Y esto también es importante cuando uno está trabajando con actores. Y por supuesto, cuando uno habla de la memoria propiamente dicha, cuando llega el momento de volcar toda la información, acá es donde viene realmente la parte de pensar de qué forma yo busco un registro que a mí me sea económico en términos de cantidad de páginas, no puede ser algo muy extenso, que sea coherente, ¿sí? Que esté bien articulado, que ayude, ¿sí? a tomar decisiones, a seguir una política, sobre todo dar seguimiento de este tipo de cuestiones, de ver qué es lo que se requiere hacer después. Hay que entender que no es un ensayo, una nota periodística donde uno utiliza metáforas, grandes recursos estilísticos, adjetivos, sino que generalmente es un lenguaje neutral, ¿sí? Tiene que estar bien escrito. Obviamente que el tono y el lenguaje técnico va a depender de qué tipo de documento sea el que estemos trabajando, ¿no? Y a qué público esté dirigido. No es lo mismo que sea una mesa técnica donde lo vamos a estar leyendo personas entendidas en el tema, a si yo tengo que hacer un documento donde de repente puede caer en manos de personas que no necesariamente entienden el tema o no al mismo nivel que yo y necesito que ellos puedan comprender lo que tenemos acá. Respecto a la cronología, en realidad no es una cronología respecto de qué se dijo primero y qué se dijo después. Obviamente uno arma el documento cuando ya tiene una desgrabación de este tipo de situaciones, pero la cronología aquí responde más bien a
que las cosas se digan en relación a los ejes, ¿sí? Muchas veces ocurre que en el desarrollo, ¿sí? Uno dice, bueno, yo tengo una guía, digo, vamos a trabajar el eje tal, el eje 2, el eje 3, y a lo mejor estamos media hora con el eje uno, pero resulta que en esa media hora del eje uno trabajamos temas del eje 3. Entonces, en realidad no llegamos a desarrollar formalmente el eje 3, pero sin embargo, a lo largo de todo lo que fue la discusión, el intercambio y demás, se tocó eso en algún momento. Entonces, cuando uno arma la memoria o la minuta de esa reunión, tiene que tener en consideración que esto puede ocurrir, ¿sí? Entonces, en esos casos lo que vamos a tener que tener en cuenta es ordenar y hacer una lectura transversal. Bueno, a ver, ¿qué tipo de cuestiones son las que vamos a estar trabajando? ¿Para qué yo las estoy citando? Bueno, primero temas vinculados a un asunto, después temas vinculados a otro asunto distinto, y finalmente lo que de alguna manera cerraría la cantidad de cosas o los temas pendientes a desarrollar. También hay que considerar que la memoria puede ser corta, pero puede tener anexos, con lo cual siempre tengan en cuenta esto. Si hay anexos, también hay que declararlos, hay que justamente adjuntarlos y recuerden lo que es la validación. Bien, al igual que los memos, al igual que cualquier registro que uno pueda hacer, o análisis de actores, mapa, árbol de problemas, así, cualquier instrumento o herramienta de política pública, nunca hay una única forma de hacerlo, sino que cada quien puede dotar de su estilo. Ahora, ¿qué es lo que generalmente uno ve? Yo ahí les puse, digamos, un recorte respecto de lo que era una memoria, una minuta, que se llevó a cabo durante lo que era el tratamiento del cambio climático en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que participó del C40, de la Cumbre de Alcaldes, para que ustedes más o menos vean la estructura, lo que tienen en términos generales. Por supuesto, lo que suele haber siempre es la parte de logos institucionales, los encabezados, eso es lo más normal, porque ahí yo puedo saber quiénes son las instituciones que de alguna manera auspiciaron, organizaron, etcétera. Por otro lado, una cosa importante a tener en consideración es, además de esto, es toda la información técnica respecto de a qué está respondiendo esta reunión, este taller, este conversatorio o esta interacción que yo estoy de alguna manera describiendo y organizando. En algunos casos responde a un proyecto, a un plan estratégico, a un programa, ¿sí? Una política pública nacional o a una instancia de coordinación internacional, bueno, lo que sea. La fecha en la que se llevó a cabo, el lugar. Generalmente uno le pone un título, digamos, una referencia. Bueno, fue el conversatorio vinculado al cambio climático o a las alternativas de tratamientos de residuos sólidos urbanos en pos de reducir el cambio climático, de mitigar el cambio climático. Bueno, le pongo un título como para referenciar respecto de qué es lo que yo estoy analizando. Una de las cosas que presenta mayores variantes tiene que ver con los participantes, ¿sí? Siempre uno tiene que decir quiénes son los participantes. Conviene poner además el nombre y el apellido. Yo generalmente suelo poner la dependencia o el organismo u organización a la cual representan. Recuerden que son instancias que no participa tanta gente en realidad. No es que yo puedo tener 100 personas. Puedo tener entre 15 y 20 sentados en una mesa, 15 sería ya excesivo, pero puede ocurrir que a lo mejor van con un asistente, un asesor, digamos, ¿no? O parte del equipo que está colaborando en ese momento. Tiene que quedar registrado. En este caso, lo que ellos ponían en referencia son las iniciales del nombre y el apellido. En algunos casos no suele ser lo más habitual o yo no suelo recomendar, pero muchas veces registran frases textuales de algunas personas y para no ponerlo varias veces el nombre completo, que ocupa espacio, que pierde tiempo, directamente usan las siglas del nombre. No es lo más recomendable, se puede hacer y en algunos casos lo que también puede ocurrir es que uno pida, por ejemplo, el correo electrónico, sobre todo en las primeras reuniones uno puede llegar a pedirlo porque tiene que armar la base de datos y con esa base de datos después comunicar en adelante todos los resultados que se obtengan. Lo que más variaciones presenta es siempre la parte de cómo se trabaja, ¿no? Del medio.
Generalmente no es este caso. Yo suelo recomendar que hagan una especie de resumen o introducción, donde uno explica la metodología, comenta mínimamente cómo se trabajó, qué es lo que se buscaba, etcétera. Y después, cada uno de los ejes en los cuales yo ordeno la charla suele ser cómo yo ordeno los contenidos. Esto ya les contaba que no es una versión taquigráfica, no es una transcripción literal, sino que uno lo que va haciendo es articular lo que se va hablando en un momento. Por ejemplo, hace poco tuvimos un taller de democracia subnacional en una provincia argentina y si bien formalmente no se llegó a desarrollar lo que es la parte de derechos sociales y económicos, se trató a lo largo de toda la disertación, de todo el intercambio. Entonces, si bien yo en el momento sabía que eso no se estaba llevando a cabo, digamos, en términos formales, sí estaba siguiendo en el punteo de temas o de asuntos que yo quería, cómo íbamos avanzando en esto. Por otro lado, lo que también van a tener son, generalmente lo que se recomienda es poner recomendaciones, notas, ¿sí? Temas pendientes, puede ser, ahí va a depender, digamos, cómo cada quien lo decida ordenar, pero tiene que haber una especie de cierre y de articulación de todo esto. Y generalmente uno puede poner observaciones, por ejemplo, si hay algún actor que quedó en mandar información, si en algún caso hubo alguna discrepancia fuerte respecto de lo que se estaba tratando, si en realidad hubo una demora o hay alguna complejidad adicional que no se está diciendo en la memoria, pero que es importante reflejarlo. Entonces, eso se incorpora en observaciones o en notas generalmente. Y en algunos casos ponen como un apartado, próximas reuniones, en otros casos en recomendaciones y agenda pendiente uno puede poner ahí, bueno, cuándo es la fecha tentativa de la próxima reunión. Eso va a depender de cada quien, pero en términos generales, cualquier memoria trabaja de esa manera. ¿Qué es importante? Ser ordenados, claro, fíjense que los subtítulos, por ejemplo, están resaltados, ¿sí? No tengo apartados porque sí, no pueden ser documentos muy largos. Los verbos en pasado es lo que describe lo que ya pasó. En infinitivo se ponen generalmente los compromisos. Acá es importante tener en cuenta esto. Y el uso de las citas y las negritas hay que hacerlo de manera moderada porque si no todo tiende a llamar la atención y tampoco tiene mucha utilidad esto respecto de qué es lo que tenemos que hacer. Bien, en términos generales, esto es lo que implica una memoria, un registro de una minuta, de una reunión y demás. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, algo que quieran acotar, que preguntar. Si no, lo ideal, si nadie tiene nada que acotar, lo que nos tocaría hacer ahora es trabajar con la actividad prevista para la clase de hoy, ¿sí? Em, Ustedes no sé si están pudiendo ver acá, lo que hicimos es colocarles qué es lo que es la actividad para hoy. Lo que teníamos pensado hacer era que ustedes trabajen con una memoria, con un informe que hemos armado para otra cuestión. En este caso es un taller sobre ludopatía infantil que se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo que les voy a pedir es que la desglosen y la analicen en función de lo que estuvimos hablando. ¿De qué cosas en particular? Primero, mirar los elementos o apartados que ordenan esta memoria, la estructura o el esqueleto que veían en la diapositiva anterior, ¿sí? Por otro lado, que analicen, bueno, si es coherente, ¿sí? Cómo se presenta la información, si está bien redactado, si es claro, si se entiende. ¿Para qué se creó esta memoria? ¿Qué finalidad tenía? A ver si ustedes después lo logran identificar. Después yo les voy a contar un poco más en detalle para que vean cómo es que se adapta o se direcciona o se estructura lo que es la información que uno quiere respecto de a quién va destinado y qué es lo que yo quiero comunicar, ¿sí? Pero me interesaría ver si ustedes lo pueden identificar, ver si hay cosas que uno podría decir estar es redundante, repite, ¿sí? No es apropiado, qué estilo de redacción tiene, y otra cosa que uno tiene que mirar es el lenguaje, ¿sí? Y por supuesto ver si yo estoy describiendo o estoy haciendo un análisis. Y esto también es importante y tiene que ver con la finalidad de para qué se realiza
esta memoria o las memorias en particular, ¿sí? Ahí depende de qué es lo que estemos hablando. Y es, Bueno, a ver, no sé si alguno pudo ver y llegó a ver algo de lo que tenemos acá. Yo les estoy compartiendo en pantalla para que puedan ver de qué se trata, ¿sí? Qué es lo que estamos de alguna manera discutiendo en el día de hoy, que es importante. Si ustedes se fijan respecto de la parte de estructura, ¿sí? De una memoria y miran lo que es la documentación y miran cómo se presenta un informe, lo primero que van a encontrar en este caso, yo obviamente omití toda la parte de sellos y de instituciones que auspiciaban esto, estaba en el documento original. Sin embargo, lo que yo les pasé es una versión preliminar donde precisamente los sellos no están, pero generalmente van en lo que es el encabezado y lo ideal es que uno siempre los ponga. Fíjense acá, ¿sí? Información general del taller. El título dice taller, en este caso, ¿sí? Laboratorio de Políticas Públicas, taller sobre ludopatía infantil. Ahí me está diciendo específicamente qué es lo que yo trabajé. En este caso es un asunto, un tema. ¿Cuál es el tema? Ludopatía infantil. ¿Dónde se realizó esto? En la legislatura. Dice el salón, dice el día, en algunos casos ponen la hora, no lo consideren necesario, pero sí es importante saber quién es la organización que convoca o la dependencia que está convocando justamente para esto, ¿sí? Después estaba lo que yo les comentaba de los asistentes, ¿sí? Quién organiza, quién modera en este caso, ¿sí? ¿Quiénes son los participantes? Estos participantes, es importante decirles, fueron convocados. Y fueron convocados porque de alguna manera están vinculados a la temática que yo necesito trabajar, conocer y articular, ¿sí? Entonces, acá lo que tienen en un costado es la institución a la que depende, a la que responde esa persona, y acá obviamente por cuestiones personales y de cierto registro, de cuidar cierta privacidad, por las dudas no pusimos los correos institucionales en esta ocasión. Se pueden poner, no se pueden poner, digamos, ahí yo había dejado el espacio, la versión final los tiene, la versión que les estoy mostrando a ustedes, no. Y esta parte que ven acá que dice resumen es muy importante, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo ahí lo que pongo como resumen que muchas veces se puede poner, sobre todo cuando uno tiene que compartir este tipo de planillas, generalmente cuando uno hace de manera frecuente o recurrente memorias y necesita que sean varias personas las que estén realizando esta función, conviene poner entre paréntesis qué es lo que yo voy a meter como algo obligatorio dentro de ese apartado. Entonces se dice, generalmente se introduce, o por lo menos suele ser una buena práctica, introducir en función de qué se convoca a la ciudadanía, quiénes son los que estaban convocando, para qué se realizó, quiénes participaron y qué rol tuvieron. Se cuenta en algunas cuestiones si, por ejemplo, esto es una mesa única, si hay varias mesas, en este caso dimos por sentado que era una mesa única, ¿sí? Pero si yo tengo muchos actores y sobre todo muy variado, digamos, ahí conviene decir, bueno, se trabajó de manera paralela en distintas mesas específicas sobre la cuestión a abordar. Y se dice especialmente qué es lo que se espera de esto, ¿no? Y yo acá lo que estoy diciendo es, necesito crear información. ¿Se acuerdan que una de las cosas que se preguntaba en algún punto era aquellas vinculadas a, bueno, ¿cuál era el objetivo final de esto? Lo que muchas veces pasa en las políticas públicas es que los problemas aparecen y ya, ¿sí? Las instituciones no necesariamente tienen la información o tienen medidas o iniciativas o acciones que puedan controlar ciertos problemas que aparecen, ¿no? La apuesta ilegal de niños en edad escolar es algo que simplemente empezó a ocurrir, porque hay muchas plataformas online, esas plataformas en realidad no tienen ningún tipo de seguro, de registro o de reaseguro para que menores no ingresen. Se hizo masivo y en general como el ludópata suele ser un adulto, no un niño, entonces
no existen o no existían en el ámbito, por lo menos de Argentina. Después me gustaría saber cómo es en cada uno de sus países donde ustedes viven. No existían instituciones que trabajen particularmente con niños. Y por supuesto que las escuelas, los colegios, ya sean de educación primaria, inicial o secundaria o media, no tienen registro de esto, sino no están preparados entre la información que ellos desagregan, justamente elementos que les permite identificar este tipo de comportamientos, de problemas y demás, ¿no? Y que esto, además de problemas en el conocimiento y el aprendizaje, también genera problemas en interacción al interior de cada uno de los grupos, ¿no? Y del clima escolar. Entonces, en función de esto, como la legislatura tenía varios proyectos de ley en ese momento, el despacho que estaba a cargo de la Comisión de Educación, bueno, pensamos junto con la Cátedra de Políticas Públicas de una universidad, se pensó que podía ser algo interesante sentar actores que estuvieran vinculados e involucrados, digamos, con este problema, ya sea porque son colegios, porque son asociaciones de colegios, porque es el organismo que es el organismo de aplicación y el ente regulador de lo que es el juego, ya sea porque estamos hablando del Ministerio de Educación en distintas áreas, o porque es legislatura, etcétera. Dijimos, sería bueno buscar generar aspectos en los cuales necesitamos tener información de calidad y ver en función de esto cómo mejorar los proyectos que están dando vuelta dentro del recinto. Y entonces, después de mucho trabajo, porque obviamente esto implicó un trabajo de análisis de datos, de casuística, información de qué es lo que producía en este caso el gobierno de la ciudad y demás, en función de eso se identificaron, como ven acá, distintos ejes con los cuales ordenar esta discusión, ¿no? Respecto de qué información necesitamos. Y por eso, de alguna manera, ustedes van a ver que había, ¿sí? Cuatro ejes. En un primer momento, lo primero que se les pregunta es, bueno, la detección del juego. La primera cuestión, ¿cómo me doy cuenta que tengo una persona que está jugando y que está cayendo en ludopatía? Que no necesariamente eso es en todos los casos así, pero sí, digamos, cuando empieza a haber una cuestión problemática del juego, ¿no? Eso por un lado, como el rol que tienen las familias en todos los casos de la documentación que íbamos analizando, más allá del rol de las instituciones, de la escuela, de quienes regulan el juego dentro de la ciudad autónoma y demás, lo que veíamos era como importante el rol que ocupa la familia en todo este asunto. Entonces, dentro de lo que es el juego patológico y la detección, dijimos, una cuestión es ver qué tipo de estudiantes son los que generalmente caen en estos problemas. Por otro lado, conocer qué pasa con estas familias, digamos, ¿no? Cómo acompañan o no acompañan en este proceso. Y por otro lado, lo que un poco comentábamos es cómo empieza a afectar esto en el clima escolar cuando uno identifica que hay un chico que está jugando de manera compulsiva, inclusive dentro del horario de clases y adentro del aula, ¿sí? Como para que ustedes entiendan. Entonces, una gran parte de la discusión estuvo centrado en esos aspectos que tienen que ver con esta primera instancia. Por otro lado, también lo que había que trabajar son estrategias de prevención. Bueno, ¿cómo hacemos para que no se llegue a esta situación? La capacitación sirve, qué cosas hago yo con los estudiantes, trabajo sobre los contenidos curriculares en primaria, en secundaria, para que no hagan esto, genero actividades, talleres, espacios, ¿sí? Bien. Entonces, toda esta instancia, ¿no? Por un lado, registra no solamente, ¿sí? Aquello que debería hacerse, sino que también se dio discusión a aquellas cuestiones que se llevaron a cabo, que no se visibilizan, o que tal vez no se aprovechan, o que se realizaron de manera como experiencia piloto, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Después, el otro eje en particular tiene que ver con una cuestión bastante más importante, tiene que ver con cómo hago una vez que tengo este problema, qué estrategias de contención se puede llevar a cabo, lo que existe, lo que nos gustaría que se hiciera, lo que falta, ¿sí? Pero claramente acá lo que yo estoy pensando es
más allá de la regulación y de la ley en particular, es, sobre todo, es pensar una ley que dé pie o que ayude, en este caso, a la instancia del Ejecutivo, que es quien toma las decisiones, quien de alguna manera ayuda y tiene que definir cómo se resuelven estas cuestiones. Entonces, todo lo que van a ver acá está vinculado a las estrategias de contener, una vez que uno tiene este problema ya manifiesto. Y finalmente, lo que uno encuentra es las dificultades y limitaciones que tiene justamente legislar y por otro lado gestionar, ¿sí? Y crear información y tratar de visibilizar y ver qué acciones a futuro uno puede tomar a fin de resolver o de al menos reducir la frecuencia en la que estos niños caen en este tipo de adicciones o de conducta patológica, ¿sí? Y después, como van a ver más abajo, lo que generalmente hay es una especie de síntesis en todos los casos. Uno dice cuáles son los grandes acuerdos, lo que se ha encontrado, lo que está pendiente, ¿sí? Lo que se necesita. Si generalmente, en este caso, que era la autoridad de la legislatura, puede hacer algo, entonces se le dice específicamente qué es lo que se espera. Todo este tipo de cuestiones es importante que queden detallados. Tiene que haber un cierre, uno tiene que hacer una lectura articuladora de todo el material y de todo lo que se trabajó anteriormente. Fíjense que es un tono neutral, está el C, se advierte, se observa, ¿sí? Si bien, ¿sí? No hay uso de adjetivos en términos generales, no hay referencias directas en primera persona, etcétera. Entonces, es importante para que ustedes vean lo del tono neutral, cómo se redacta, cómo se escribe. Suelen ser frases cortas en realidad. Y después, lo que tiene que ver con observaciones son cuestiones importantes que ameritan ser tratadas, que a lo mejor salieron los famosos emergentes, como se llama en política pública, que se necesita que uno trabaje, pero que no encajan dentro de la estructura lógica de ese evento. Entonces, generalmente, bueno, se puede poner quién hace los informes, quién llama a próximas mesas, en este caso era una mesa única con objetivo diagnóstico, como yo les decía, no había documentación específica respecto a esta temática, por ende, la finalidad que tenía esta mesa de actores, donde se articuló con distintos sectores, era producir una primera información para que a partir de allí ellos puedan continuar construyendo y sistematizando, ¿sí? Por eso suele ser un poco más descriptiva, un poquito más larga, porque en realidad lo que estoy buscando es crear información diagnóstica. Tal vez uno puede acotar un poquito más algún párrafo, pero en términos generales, como no hay información, no existe nada en particular, lo que uno busca es construir información a partir de allí, ¿sí? Bien, eso es como para que ustedes vean lo que es una memoria, qué función tiene, para qué se utiliza. En términos de público, en realidad estaba dirigido a varios sectores, con lo cual la información también es variada y hace que se haga un poco más extenso el documento. No es lo mismo la información que necesita bueno, cada despacho de la legislatura respecto de lo que necesita el Ministerio de Educación, o lo que necesita una escuela, o lo que necesita el área reguladora o el ente que regula lo que es el juego en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, está pensado de una manera en que yo me pueda explayar un poco y que cada sector tenga la información que necesita, justamente porque no existen documentos intermedios que permitan referir a esto. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya servido y que, bueno, cualquier duda o consulta, por supuesto, pueden la próxima clase, que recuerden que es la última, pueden retomarlo y podemos de alguna manera evacuar dudas y hacer un intercambio un poco más productivo y fructífero. Desde ya, muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad.